tres. Buenos días con todos. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde prácticamente a lo que vendría a ser la ontología de lo inadministrable. Recordemos que el prefijo ontos significa ser. Y bueno, logía, tratado, estudio, palabra, discurso, ¿no? En términos más sencillos, la ontología vendría a ser como tu concepción de la realidad, tu concepción del ser, de lo que es, de lo que hay o de lo que existe. Y todas las personas tenemos una concepción de la realidad, ya sea que seamos conscientes o no seamos conscientes de ella. Pero todas las personas vamos por el mundo con una percepción de este mundo y de la realidad en general. Y bueno, eso es lo que los griegos lo llamaron lo que es, o también lo que hay. Y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, una concepción ontológica de algunos pensadores, pero además estos pensadores se van a caracterizar por plantear una ontología de lo inadministrable. ¿A qué te suena la palabra administrar? Por ejemplo, cuando yo digo que voy a administrar mi dinero, ¿qué estoy diciendo en el fondo? Estoy diciendo que voy a controlar mi dinero. Estoy diciendo en el fondo que voy a de repente tal vez calcular cuánto de dinero tengo, cuánto gastar y cuánto no gastar. Administrar. La palabra administrar tiene que ver con el hecho de calcular, con el hecho de, pues si yo voy a administrar mi dinero es porque mi dinero me posee, es algo mío, algo propio. En otras palabras, lo opuesto a lo administrable es lo inadministrable. Lo inadministrable es aquello que no se puede calcular, es aquello que no se puede poseer, es aquello que no se puede dominar, es aquello que no te pertenece en algún sentido. Eso es la ontología de lo inadministrable. En otras palabras, estos pensadores van a entender de que hay una parte de la realidad que no se puede tomar, que no se puede poseer, que no está bajo nuestros cálculos y bajo nuestras condiciones. En otras palabras, que ni siquiera con la propia tecnología vamos a poder tenerlo, administrarlo o calcularlo. En eso consiste la ontología de lo inadministrable. Para ello, he preparado una pequeña introducción que son los cuatro autores que vamos a ver el día de hoy. El primero se llamó Morton, el segundo se llamó, bueno, se apellidaron Chakrabarty, el tercero es Yusuf y el cuarto es Nixon. Ahora, en cada autor siempre hay un concepto principal, hay un concepto clave. Por ejemplo, tal vez yo te digo Platón y te suena la palabra mundo de las ideas. Por ejemplo, tal vez yo te digo Kant y te suena la palabra idealismo trascendental. ¿Por qué? Porque en Kant siempre está presente la palabra trascendental, trascendental y trascendental. Por ejemplo, yo te digo Nietzsche y tal vez te suena la palabra voluntad de poder o vitalismo, que son palabras claves de él. Siempre cada filósofo, o sea, relacionalo con las palabras claves. En otros términos más sencillos, siempre cada filósofo utiliza un término propio dentro de su marco teórico. Ahora, en este caso, Morton va a utilizar la palabra clave hiperobjetos. O sea, todo lo que vamos a ver de Morton se podría reducir a este término hoy en día, hiperobjetos. En el caso de Chakrabarty, va a hablar sobre la diferencia entre globo y planeta. Él va a demarcar, va a diferenciar, a distinguir qué es el globo y qué es un planeta. De ahí en el caso de Yusuf va a hablar sobre un concepto llamado la geología racial o también llamada la geología de los blancos. Ahora tú me dirás, ¿cómo es eso de que la geología es racial? Vamos a ver si es que, por ejemplo, la ciencia es o no es neutral, porque muchas veces hoy en día tenemos en cuenta de que la ciencia pareciera que fuera neutral, pero en el fondo no es así. Muchas veces la ciencia termina obedeciendo a determinados intereses, ¿no? Intereses de grupos de poder, etc. Y bueno, el último concepto que vamos a ver es la violencia lenta, de Nixon. Y de eso se trata la clase del día de hoy, es cortita, pero sin embargo es un poco abstracta. Así que, como es ontología, la ontología requiere mucha extracción. Por ello, se recomienda prestar mucha atención. Listo. Primero, Morton, el primer autor que vamos a ver que plantea el concepto de los hiperobjetos, va a realizar una dura crítica a Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles entendía, bajo su concepción ontológica, entendía de que la realidad podía entenderse bajo los conceptos de materia y forma. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, a ver, ¿qué tengo a mi lado? Aquí tengo una pasta dental. Esta pasta dental tiene materia.
de, por ejemplo, el plástico del que está hecho, el flúor del que está hecho, los materiales, en otras palabras, de lo que está hecho la pasta dental. ¿Y la forma qué es? La forma es la funcionalidad o esencia que cumple la pasta dental. Por ejemplo, una pasta dental que ya está vencida, sus propiedades, en otras palabras, también ya están vencidas y ya no sirven para que pueda limpiarme las caries de los dientes. Ah, ya. Eso vendría a ser la forma es su esencia. Por ejemplo, en el caso tal vez de... A ver, mira, acá tengo otro ejemplo. Acá tengo a mi costado, a ver, tengo un cuchillo, un cuchillo. Si el cuchillo tiene su parte material, que es está hecho de aquí de metalcito y bueno, de plástico, acá el mango. Pero en este caso es su parte material y su parte formal vendría a ser su esencia, que está ligada a su funcionalidad. Por ejemplo, que el cuchillo pueda cortar. Imagínate un cuchillo que no corte, ha perdido esencia, ha dejado de ser lo que es para transformarse en otra cosa muy distinta de lo cual era. En otras palabras, la esencia tiene que ver muchas veces también con la funcionalidad. Ojo, según Aristóteles. De ahí que él entendía que la realidad puede explicarse por medio de materia y forma. Eso se le conocía como la teoría ilemórfica. Pero a ver, ¿qué más? ¿Por qué te comento esto? ¿Qué tiene que ver esto con Morton? Porque para Aristóteles lo más importante es la forma, lo más importante es la esencia, aquello que no cambia, aquello que permanece con el pasar del tiempo, porque lo que cambia solamente es lo material. La parte esencial no cambia, no muta, es inmutable. Y en ese sentido, Morton va a criticar a Aristóteles. ¿Por qué? Porque va a aprender un concepto que se llama el concepto de los hiperobjetos. Y este concepto de los hiperobjetos, va en contra de la visión ilemórfica de Aristóteles. Dos, va a entender que los hiperobjetos no es algo que tengan una esencia, sino que desbordan los límites de la esencia misma. En otras palabras, es aquello que te puede exceder, es aquello que te puede desplegarse, que te puede atravesar. ¡Asu! ¿Qué significa eso? Bueno, lo vamos a ver de una manera más sencilla, con ejemplos. Pero primero hay que entender el concepto. Si tú entiendes el concepto, tú mismo incluso ya puedes crear tu propio ejemplo. Pero lo importante es entender el concepto, porque también en un examen, ¿qué es lo que van a hacer? Te preguntan, ¿y tú qué tienes que definir? Definir el concepto. Si no sabes el concepto, no vas a poder redactar nada. A ver, los hiperobjetos ten en cuenta como primera medida que es un concepto que refuta Aristóteles. Dos, los hiperobjetos se van a caracterizar porque desbordan los límites de eso que Aristóteles creía lo esencial, la forma, etcétera. Desbordan los límites, despliegan esos límites, arrebasan esos límites, exceden esos límites. Y algo característico de los hiperobjetos también es que no se pueden conocer de manera directa. Un hiperobjeto jamás se conoce de manera directa, sino que es más bien todo lo contrario, se conoce de manera indirecta. En otras palabras, el hiperobjeto, como se conoce de manera indirecta, se conoce por sus efectos o por aquello que pueda causar. Listo. Ahora sí, una vez que te he comentado, vamos a leer un poco la definición de la diapositiva. Un hiperobjeto, ¿qué es? Son objetos distribuidos en el tiempo y el espacio. Son objetos distribuidos en el tiempo y el espacio. Con respecto a los humanos, no es simplemente algo muy grande. Muchas veces tendemos a tener la creencia de que el prefijo hiper significa grande, y es cierto, es correcto. Pero en este caso, esto no va a ser una característica esencial del hiperobjeto. El hiperobjeto no es simplemente un objeto muy grande, no solamente se expresa por ello, no es su característica principal, sino que la característica principal del hiperobjeto es que es una realidad que supera nuestra experiencia directa. Ya lo comenté hace un instante. ¿Por qué supera nuestra experiencia directa? Porque se manifiesta o se expresa de manera indirecta. Por eso que supera nuestra experiencia directa. Esa es una característica esencial por la cual se va a expresar el hiperobjeto. Es una realidad, o sea, una ontología que supera nuestra experiencia directa. Es decir, no se define por su tamaño, no. En otras palabras, no se define porque sea muy grande, sino se define por su modo de existir. La existencia es aquello que lo va a caracterizar al hiperobjeto. Ah, ya. Y además, lo que te dije hace un instante, excede, se desborda a la escala humana. Bueno, el propio autor pone ejemplos de qué podrían ser hiperobjetos.
fenómeno del niño, el plástico, el cambio climático, etc. Ahora tú miras, ¿por qué esos pueden ser ejemplos que hiperobjetos? Sencillito, porque estos objetos que estoy comentando, así lo va a llamar el autor, ojo, en realidad, primero, existen antes y después de que aparezca la humanidad. O sea, antes de que aparezca la humanidad, ya había cambio climático. Antes de que aparezca la humanidad, ya habían los componentes químicos y físicos para fabricar plástico, para que se pueda elaborar plástico. Y bueno, tres, siempre ha habido fenómenos naturales, como por ejemplo el fenómeno del niño, siempre. Ah, ya. Estos existen independientemente de la humanidad, han existido antes de la humanidad, incluso si la propia humanidad algún día se llegara a extinguir, van a seguir existiendo. Por ello, como dije hace un instante, estos hiperobjetos se caracterizan ¿por qué? Por su modo de existir. Ah, ya. Mira, ahí está el, porque existen antes y después de nosotros. Nos afectan constantemente, pero nunca podemos percibirlos en su totalidad. ¿Por qué nunca podemos percibirlos en su totalidad? A ver, ¿por qué nunca podemos percibirlos en su totalidad? Lo mencioné hace un instante, es porque estos hiperobjetos se manifiestan de forma indirecta, porque supera nuestra propia experiencia directa. Y como supera nuestra propia experiencia directa, solamente lo vemos de manera indirecta. Ah, ya, profesor. Y bueno, algo característico también de los hiperobjetos es que como los hiperobjetos se manifiestan de manera indirecta, tienen múltiples manifestaciones, tienen diversas manifestaciones, tienen plurales manifestaciones. En otras palabras, se pueden manifestar en diversos lugares. Ah, ya. A esos lugares en los cuales se van a manifestar o expresar estos hiperobjetos se les conoce así, como manifestaciones locales. Manifestaciones locales. ¿Qué es una manifestación local? Es el lugar, la ubicación, el contexto en el que se va a manifestar un hiperobjeto. Ay, ahí está. Aquí te he puesto un ejemplo. El plástico global. El plástico que existe en todo el mundo es un hiperobjeto. Pero los microplásticos, por ejemplo, que se encuentran en el cuerpo, o por ejemplo la basura plástica que se encuentra en la playa, son dos, por ejemplo, dos manifestaciones locales de este hiperobjeto, que es el plástico global. También podría ser el plástico que se encuentra en el aire, ¿no? O por ejemplo, en este caso, cuando un carro que recoge residuos sólidos de puros plásticos va y lo avienta al océano, va y lo avienta al océano, va y lo avienta al océano. También, ¿no? Ahí vendría a ser una manifestación del hiperobjeto, del plástico global. Otro ejemplo es el cambio climático. Siempre ha existido cambio climático, siempre ha existido cambio climático, antes y después del ser humano, solamente que por el ser humano el cambio climático muchas veces se ha visto acelerado y ha terminado ocasionando un fenómeno llamado el calentamiento global, que consiste en el aumento de estos famosos de los gases del efecto invernadero, ¿no? El CO2, el metano, que es el CH4, etc. Aumentan aquí en las capas de la Tierra. Pero bueno, sigamos. Eh, un hiperobjeto vendría a ser el cambio climático, pero ¿cuáles son esas manifestaciones locales? Por ejemplo, el aumento de temperatura o, por ejemplo, el derretimiento de glaciares. Cuando se derriten los glaciares, es un manifiesto local del cambio climático. Recuerda que tienen múltiples manifestaciones locales. Yo solo he puesto una, dos como ejemplos. Tú puedes poner más si deseas agregable. A ver, por ejemplo, podrías poner aquí otro más, ¿no? Otra manifestación local, tal vez lluvia constante, el aumento de agua en los mares, etcétera, porque el derretimiento de los glaciares causa eso, el aumento de agua en los mares. Ay, o sea, puedes poner más manifestaciones locales si quieres. Otro ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Su manifestación local vendría a ser el huayco, que en la sierra, por ejemplo, los huaicos los llaman las yogyas, yogyas. Pero bueno, a ver, ahí está. Si te llegaran a preguntar cuáles son las características principales de un hiperobjeto, en otras palabras, cuáles vendrían a ser esas cuatro características fundamentales de un hiperobjeto, muy aparte de las que ya he ido mencionando, como por ejemplo que tiene manifestaciones locales, como por ejemplo que se caracteriza por su modo de existencia, o como por ejemplo que excede a la experiencia humana ya. Esas, si bien es cierto, son características, pero
Aparte de ello, hay 4 características fundamentales, que son las más importantes de un hiperobjeto, y que las vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? A ver, estas de acá. Viscosidad, fase temporal, no localidad e interobjetividad. Esas son las 4 principales. 4 principales. Pero para ello, bueno, les he puesto una notita. Si es que tal vez hay alguna parte en la que se han perdido en lo que yo he dicho anteriormente del hiperobjeto, ten en cuenta esto. Así puedes responder en tu examen. Un hiperobjeto nunca se presenta completo, es decir, nunca se manifiesta en su completud, en su totalidad. Nunca se manifiesta como un todo. Solo lo conocemos al hiperobjeto o solo podemos acceder a él mediante sus efectos, nada más, o mediante sus fragmentos concretos. Así es como podrías más o menos responder. Listo. Las 4 características del hiperobjeto. Bueno, la primera es viscosidad. Esto de repente tal vez lo habrán escuchado en química, en física, ¿no? Que es alguna propiedad de los líquidos. Lo viscoso. Viscoso, ¿por qué? Porque un hiperobjeto te afecta aunque intentes evitarlo. Te atrapa aunque huyas. Por ejemplo, en el caso del plástico. El plástico global, tú no puedes escapar de ello. A ver, te doy un ejemplo para que me entiendas. Cuando muchas veces los carros estos carros que recogen los residuos sólidos van y avientan la basura que recogen, deberían ponerla en rellenos sanitarios, ¿no? Deberían ponerla, ese es su deber. Pero aquí en Perú pasa de todo, pues. Van y avientan la basura, los residuos sólidos, las avientan al mar. Esos residuos sólidos que avientan al mar, de esos residuos sólidos se van a alimentar la fauna del mar. Por ejemplo, los pececitos se terminan alimentando por ejemplo, partículas del plástico que avientan en el mar que se va degradando con el tiempo. Por ejemplo, los otros animalitos, ¿no? Los camarones y todos los otros tipos de animalitos que viven en el mar se terminan alimentando de ese plástico. Tú agarras, por ejemplo, y vas al mercado y te quieres comer tu rico ceviche. Y ese ceviche que te estás comiendo está prácticamente con los plásticos que se ha alimentado el pececito, porque en su hábitat han arrojado ello, pues. Ahora, esos plásticos, esas pequeñas partículas de plásticos que el pececito se había alimentado, en el momento de comer tu cevichito, pasan a tu cuerpo, pasan a tu cuerpo. Y tu cuerpo intenta degradar ese plástico, pero como no puede degradarlo porque son moléculas muy complejas, bueno, terminan constituyéndose como microplásticos y terminan coexistiendo con nosotros. Ahorita todos nosotros tenemos cantidad de microplásticos en la sangre. Ah, ya. Es más, si deseas, puedes leerlo, buscarlo ahí, googlearlo, si es que no me crees. Todos nosotros, por lo general, los habitantes aquí de Latinoamérica, tenemos pequeñas cantidades de microplásticos en nuestra sangre. Y bueno, ¿a qué se debe ello? A que muchas veces no hay un control sanitario en el correcto manejo de residuos sólidos. Ah, ya. Y bueno, botan la basura al mar. Y tú comes todo ahí, normal, tu pescadito. Pero, ¿a qué me refiero con este ejemplo que te he dado? Que nosotros no podemos escapar, no podemos escapar de esos microplásticos, no se atrapan aunque queramos huir, porque tal vez forman parte de nuestra alimentación, tal vez forman parte de las cosas que consumimos día a día, etc. Por eso que un hiperobjeto es viscoso, porque te atrapa aunque huyes. O por ejemplo el cambio climático, ninguna especie puede escapar de ello, porque el cambio climático es algo que se manifiesta a nivel global del planeta, solo que con diversas manifestaciones locales, pues. La no localidad, no localidad. Esta característica entiéndela también como lo no ubicable, lo no ubicable. Imagínate, yo no puedo ubicar dónde está de manera exacta un hiperobjeto, yo no lo puedo ubicar, no lo puedo localizar. Ay, un hiperobjeto no es ubicable, ¿por qué? Porque no está en un solo lugar, sino en múltiples lugares por sus manifestaciones locales, lo vimos hace un instante. Está en todos. Sus efectos aparecen en muchos sitios a la vez. Ejemplo, el plástico. El plástico está en océanos, está en el aire, está en alimentos, está en el cuerpo. Ah, ya. Bueno, ahí está. Ahora, otra característica es la fase temporal. Aquí va a mencionar
Morton de que la temporalidad tiene que ver con que existen escalas de tiempo mucho mayores que la vida humana. En otras palabras, esto de la temporalidad es que quiere decir que el plástico o el cambio climático van a existir antes y después de que desaparezca la humanidad, antes de que apareciera la humanidad y después de que aparezca la humanidad. A eso hace referencia la característica de la fase temporal. El plástico permanece cientos millones de años. El cambio climático se desarrolla durante siglos, durante siglos. Bueno, ahora vamos a ver la característica más importante, que es la interobjetividad. La interobjetividad hace referencia a que el hiperobjeto nunca se expresa o manifiesta como un todo, solo a través de sus relaciones, a través de sus interacciones que pueden darse los unos con los otros. Esas interacciones y esos efectos sobre otros objetos es aquello que lo va a caracterizar como interobjetivo, porque lo interobjetivo quiere decir aquello que se da entre objetos. Por lo tanto, son las relaciones o interacciones y sus efectos que puedan ocasionar sobre otros objetos lo que lo va a caracterizar a esta propiedad del hiperobjeto. Y además nunca se forman de manera completamente aislada o directa. Ya. Ejemplo, mira, conocemos el cambio climático por olas de calor, por sequías, por inundaciones, no porque podamos señalar el cambio climático en sí mismo. Ahí está, eso es Morton. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido o alguna duda? ¿Cómo lo ven así? Bien, bien. A ver, igual cualquier duda me avisan, algo que no hayan entendido. Vamos con lo que sigue. La escala como proceso ontológico. La escala como proceso ontológico. Mira, el autor que vamos a ver, que se llama apellido Chakrabarty. Prácticamente lo más importante que debes saber de Chakrabarty es la distinción entre globo y planeta. Globo y planeta. Te voy comentando un dato de adelanto. Cuando yo hablo de globo, me refiero al proceso de globalización. En otras palabras, me refiero a un proceso que es característico de una actividad humana. Actividad humana. En cambio, cuando yo hablo del planeta o lo planetario, voy a hacer referencia, voy a hacer referencia a la Tierra, a la naturaleza, a los procesos geobiológicos naturales. Ya. No hay que confundir lo planetario, que es el planeta, el globo, disculpe, que es el planeta, que es lo natural, con la actividad humana, que es el globo, la globalización. Hay que distinguir esos términos, diferenciarlos, demarcarlos. Ya. ¿Por qué? Porque, bueno, nos va a servir para entender los planteamientos de Chakrabarty y en qué va a desencadenar ello. Primero que dice algo así, mira, Chakrabarty dice algo muy interesante. A ver, vamos a poner aquí, mira, dice, hay que distinguir ontológicamente, es decir, bajo tu percepción de la realidad, la palabra globo de lo planetario. Lo global describe procesos humanos, es el espacio humano de circulación y globalización. En cambio, lo planetario designa procesos geobiológicos. Geo es tierra, biología es seres vivos. Designa procesos de la tierra y de los seres vivos que exceden la escala y el control humano y además independientemente de nosotros. Esa es otra característica de lo planetario. Lo planetario no depende de nosotros, puede existir sin nosotros. ¿Por qué? Porque es independiente de nosotros, es objetivo, existe sin necesidad de que el ser humano dependa del propio ser humano, es objetivo. Ya. Por ello se dice que el planeta es una entidad geobiológica que excede la acción y el control humano. En otras palabras, que lo desborda el propio control humano. El ser humano quiere, por ejemplo, dominar el planeta, no lo va a poder hacer en su totalidad. ¿Por qué? Porque el planeta lo excede, lo desborda. Ya. Eso es un poco lo que quiere hacer este autor, ¿no? Llamado Chakrabarty.
¿Qué es lo que quiere hacer? Diferenciar estos términos para entender de que el planeta puede vivir sin nosotros, puede vivir sin nosotros. Y además otra característica que va a hacer Chakrabarti es esta de acá. Chakrabarti destruye la distinción arentiana entre Zoe y Bios. Zoe y Bios. ¿Qué es eso de Zoe y Bios? Mira, aquí me he equivocado. Ahorita en un momento lo corrijo. Pero ¿qué debería decir aquí? Zoe, Zoe, son términos griegos. Zoes y Bios, ambos vienen de vida. Ambos vienen de vida. Lo que pasa es que hay una filósofa mujer del siglo XX llamada Hannah Arendt. Hannah Arendt. No sé si habrán escuchado de ellas, pero se llama Hannah Arendt. Es una filósofa mujer que vivió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ella, como vivió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se va a preocupar mucho por quiénes van a ser aquellos que nos gobiernan. En otras palabras, Hannah Arendt se va a preocupar mucho por los políticos que nos gobiernan. Y como se va a preocupar mucho por quiénes van a ser los políticos que nos gobiernan, porque recuerda que en la Segunda Guerra Mundial, todas aquellas personas todos aquellos regímenes fascistas, nazistas que habían gobernado, habían justificado la masacre que habían cometido, por ejemplo, en los campos de concentración con los judíos, etc. Y Hannah Arendt va a estar muy interesada, porque te comento que Hannah Arendt es de origen judío. Hannah Arendt, esta filósofa, va a estar muy interesada en poder distinguir de que el ser humano, a diferencia de otros animales, puede hacer política. Y eso es algo que yo le había dicho a Aristóteles. El ser humano se caracteriza por ser un animal político. ¿Por qué? Porque vive en la polis, vive en la ciudad. El hecho de que un ser humano pueda vivir en la ciudad ya significa de que puede hacer política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos ahorita nosotros tenemos derecho al sufragio, el derecho al voto. Ya llegan las elecciones, votamos. No solamente a nivel nacional, por ejemplo, también tal vez a nivel regional o también en la propia universidad, ¿no? Nos mandan a votar, etc. Ajá. En ese sentido, el ser humano se caracteriza por tener dos tipos de vida, dice Arendt. Una vida biológica que sirve en satisfacer sus necesidades biológicas como la alimentación, la seguridad, ¿no? Tener un techo donde vivir, por ejemplo, o en este caso, la de tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Alimentación, seguridad, tener un lugar donde estar, etc. Y bueno, y la vida política es aquella que se desarrolla por medio de la participación ciudadana, ¿no? Dentro de los ámbitos públicos, dentro de los ámbitos de la gestión pública, de la actividad política. Y bueno, y es en ese sentido, Hannah Arendt distingue de que el ser humano tiene dos tipos de vida, dos tipos de vida. Por un lado una vida biológica y por otro lado una vida política. En otras palabras, los separa. El ser humano tiene una vida por acá y otra vida por acá. Vida biológica y vida política. Zoes y bios. Zoe y bios. Zoe y bios. Ahí está. Aquí debería decir vida política, donde yo esté marcada. Donde dice, nuevamente se ha repetido la palabra biológico, pero es política. A ver. Ahora, Chakrabarti lo que va a hacer es criticar a Hannah Arendt, criticar a esta filósofa Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque para Chakrabarti la vida política no está separada por un lado de la vida biológica, no está separada, sino que ambas vidas se dan en conjunto, ambas vidas se dan simultáneamente, ambas vidas se dan paralelamente, una al lado de la otra, se dan interrelacionadas. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, veámoslo con la palabra de Chakrabarti. Mira, en la era planetaria, tu vida política, que consiste en votar, consumir, legislar, es también tu vida biológica, es también vida biológica. Respirar, metabolizar, morir por calor, etc. La política clásica separaba ambas. La metafísica del antropoceno las fusiona. Eso es lo que va a plantear él. Una metafísica de la fusión, la fusión. ¿Por qué? Porque esto implica que la filosofía política moderna es insuficiente y ambas dimensiones quedan fusionadas. En otras palabras, Chakrabarti lo que va a hacer es criticar a que la vida política que vivimos hoy en día, la filosofía política que hoy en día se habla, es insuficiente. ¿Insuficiente para qué? Para que ambas dimensiones queden separadas, sino que más bien ambas dimensiones se dan entrelazadas, se dan fusionadas, se dan de manera conjunta y simultánea. ¿Por qué? Por ejemplo, mientras estás hablando sobre política, estás respirando.
Estás haciendo tanto una actividad biológica como una actividad política. Mientras comes, por ejemplo, tal vez puedes estar reflexionando sobre las huelgas que están viendo en el país. O mientras comes, puedes estar reflexionando tal vez sobre una posible toma que podría haber en la universidad. Y también en ese momento estás sintiendo calor. O sea, las actividades se dan en conjunto. Actividad política, la vida política y la vida biológica se dan en conjunto. Ay. Y además algo final que como todo está mezclado, fusionado, entrelazado, que eso es algo que aquí lo va a entramar Chakrabarty nuevamente, mira, el planeta es un entramado de procesos biogeofísicos que nos ignoran. Que nos ignoran, ¿por qué? Porque no depende del ser humano. Y es una condición ontológica donde todo está enredado con todo. Pero para comprender un poco más lo que hemos comentado ahí, he puesto un ejemplo, mira. Tú puedes poner cualquier ejemplo que quieras, yo aquí te he puesto uno. Por ejemplo, para entender la diferencia entre el globo y planeta. La minería pertenece al globo por su lógica y actividad, por su lógica económica y comercial. Pero sus impactos afectan al planeta, alteran cuencas, glaciares y ecosistemas. Por ello, ambas escalas no deben confundirse. Por un lado, la escala del globo y por otro lado, la escala de lo planetario. En ese sentido, tú puedes poner otro ejemplo. A ver, ahorita se me ocurre. Imaginemos de que tal vez una de estas empresas mineras, que muchas veces van a extraer recursos minerales a la selva, ¿sí? Hace un derrame de petróleo o un derrame de mercurio en un río. Si bien es cierto, la empresa tal vez que extrae minerales, bueno, es una actividad también económica y comercial, pero su impacto puede afectar a los ríos, puede afectar a los seres vivos que están dentro de ese río, etcétera. Por ello, ambas escalas más bien nunca deben confundirse, pero sí están fusionadas, interactuando la una con la otra. Ah, ya. Bueno, eso es Chakrabarty. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Perfecto. Vamos con lo siguiente. La geología racial. La geología racial. Bueno, es un término muy interesante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver de que la ciencia es algo neutral. Muchas veces, si yo te hago la pregunta si la ciencia es o no es neutral, lo más probable es que me digas que sí, la ciencia es neutral, porque es una actividad independiente, ¿no? Que no tiene tal vez nada que ver con política, no tiene nada que ver con actividades públicas, etcétera. Pero déjame comentarte de que no es así. Para el autor que vamos a ver hoy en día, que se llama Yusuf, bueno, es apellido Yusuf, para Yusuf, la geología, por ejemplo, la geología, que es una ciencia, la ciencia que se encarga de comprender el planeta, de entender el planeta, sus componentes químicos, sus componentes físicos, estudia la Tierra en su conjunto, estudia la Tierra en general, sus capas geomorfológicas, etcétera. Pero el punto es que la geología va a entender Yusuf que ha tenido un origen oculto que hay que desvelar, que hay que mostrar, que hay que manifestarlo. ¿Por qué? Porque es más o menos lo que hacía Platón, ¿no? ¿Te acuerdas de Platón y el mito de la caverna? ¿Te acuerdas de Platón y el mito de la caverna? El filósofo muchas veces es aquella persona que puede salir de la caverna y puede ver más allá. Algo así va a ser Yusuf. Yusuf va a agarrar y va a plantear que hay algo oculto del planeta. El planeta tiene un origen oculto que todavía no se ha mostrado, no se ha manifestado. ¿Y cuál es ese origen oculto? Que la geología, por ejemplo, no es neutral, no es una ciencia neutral para Yusuf, sino que es una ciencia racial. Racial. ¿Y por qué, profesora? ¿A qué se debe ello? Bueno, vamos a ver un poco de sus argumentos, ¿no? La muerte y explotación de cuerpos negros y marrones mediante la esclavitud y la extracción minera hizo posible el antropoceno antes que la revolución industrial. A ver, ¿qué quiere decir hasta ahí nuestro amigo Yusuf? Mira, a ver, tú sabes que por historia el primer país en desarrollar la revolución industrial, por ejemplo, fue Inglaterra en el siglo XVII. Pero antes de que Inglaterra desarrolle su primera revolución industrial, para ello necesitaba minerales como oro, como la plata, etcétera. Y en ese sentido, ¿de dónde sacó esos minerales Inglaterra? ¿Sabes de dónde los sacó? Del continente africano. Del continente africano. Inglaterra tenía un montón de colonias en África. Un montón de colonias en África. Por eso, es más, no solo Inglaterra.
Francia también tenía un montón de colonias en África, y España también tenía, pero en menor medida, más pequeñito. Tenía una mínima cantidad de colonias en África. Pero, ¿a qué me refiero con lo que te estoy comentando en datito histórico? De que siempre el continente africano ha sido un continente muy pobre. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un continente colonizado. ¿Colonizado por quién? Por parte de los europeos. Por eso que en el siglo XVI, cuando llegan los españoles a estas tierras, ¿por qué crees que llegan a estas tierras? Porque querían explorar el mundo y conocer, qué bonito, conocer otras especies, otro tipo de animalitos, otra fauna, flora. No, cuando llegan los españoles a estas tierras, buscaban oro, buscaban lugares donde colonizar, buscaban esto. Ah, ya, porque España no se quería quedar atrás mientras Inglaterra ya estaba haciendo su revolución industrial en el siglo XVII. Por ello que siglo XVI y siglo XVII España había mandado viajes de exploración para buscar nuevas colonias, nuevos lugares que colonizar, nueva gente que explotar, nueva gente que esclavizar. Así como porque ya todo África se lo habían agarrado Inglaterra y Francia. La mayor cantidad de esclavos que siempre ha habido en el mundo ha sido en el continente africano. Ah, ya por ello que el continente africano no es que sea un continente pobre porque a ellos quisieron ser pobres, no, sino ha sido un continente pobre porque, bueno, siempre han sido esclavizados por las grandes potencias, como por ejemplo en este caso Inglaterra. Ah, ya. Ahora, ¿por qué te comento estos datos históricos? Porque Yusuf se va a percatar de ello. Yusuf entiende muy bien la historia, entiende muy bien la historia. Y él entiende de que la explotación de estos cuerpos negros, y también en este caso de los cuerpos marrones, como por ejemplo aquí en el Perú, cuando llegan los españoles y nos colonizan, mandaban a hacer a los indígenas trabajos forzados. Por ejemplo, tú sabes, hoy en día, ya ahorita en el siglo XXI, tú sabes que si una persona va a ir a trabajar a la mina, debe entrar con un equipo de protección para no respirar o inhalar los metales pesados, debe entrar también, debe estar solamente un cierto tiempo en la mina, no puede estar trabajando constantemente ahí, etc. Y además recibe un muy buen pago. Pero eso es hoy día. Cuando España nos coloniza, hacía entrar a los indígenas a la fuerza a las minas, a que vayan a buscar oro y plata para ellos. Es más, los hacían entrar sin trajes ni equipos de protección. Los hacían entrar y trabajar todo el día, todo el día. Y es más, muchas veces ni siquiera les daban de comer. En otras palabras, muchos indígenas murieron dentro de las minas trabajando para los españoles. Cuando España nos colonizó, cometió todo ese tipo de atrocidades. Ah, ya. Por ello que murieron un montón de cuerpos, tanto cuerpos negros como cuerpos marrones. Es más, ¿recuerdas cuando Pizarro viene a estas tierras y se da su primer encuentro con Atahualpa en Cajamarca? Cuando ellos se dan su primer encuentro, este choque cultural que hay, se comenta, ¿no? Se comenta de que, pues, eso se lo pueden leer en las crónicas, esto se pueden leer en las crónicas de los españoles, Garcilaso de la Vega, etcétera. Mira, te comento un dato. Los indígenas, los incas en aquel tiempo, los incas y sus subordinados, cuando se encuentran por primera vez con Atahualpa, o Atahualpa cuando se encuentra por primera vez con Pizarro, era como una especie de choque de civilización, era como una especie de un encuentro entre los dos mundos, ¿no? Porque imagínate ver a alguien que no comparte tus creencias, que no comparte tus costumbres, que se viste diferente, que habla diferente. Literal, es todo totalmente un desconocido, para ti un extraño total. Así es como se percibieron estas dos personas, ¿no? Cuando por primera vez se encontraron, tanto Atahualpa con Pizarro. Pero Atahualpa, bueno, vino con todos sus subordinados, vino con todos sus subordinados, sus generales, etcétera. Bueno, en el caso de Pizarro también, pero Pizarro, además de venir con sus generales, etcétera, vino también con un montón de esclavos africanos, vino con esclavos muy, 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 de una pigmentación muy, de un color muy oscuro. Tanto así se comenta en las crónicas que cuando algunos de los indígenas llegaron a ver a los esclavos africanos por primera vez, como tenían la piel tan oscura, se comenta en las crónicas de que prácticamente pensaban de que estos esclavos estaban sucios, estaban llenos de barro. Y se comenta que se acercaron los indígenas con unos trapos a limpiarlos y comenzaron a sobarlos a los esclavos africanos porque pensaban que estaban sucios, llenos de barro. No sabían que ese era su color de piel, porque era la primera vez que veían a alguien así con una tez tan oscura. Ah, ya. Lo comento como dato, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la historia se ha caracterizado
por ser una historia dominante, ¿no? La historia que conocemos hoy en día es la historia de los vencedores, como decía el filósofo Walter Benjamin. Pero ahora, ¿por qué te comento esto? Porque siempre ha habido colonización, siempre ha habido esclavitud. Y filósofo Yusof va a entender ello de manera muy clara. Mira, por ello que Yusof dice esto: el antropoceno no comienza con la máquina a vapor de Watt, sino con la mina de oro alimentada por esclavos africanos. Prácticamente lo que te comenté hace un instante. En Inglaterra, la revolución industrial no comienza con la máquina de vapor, no comienza con la máquina de vapor. ¿Comienza con qué? Con la mina de oro alimentada por los esclavos africanos. En otras palabras, es cuando los ingleses colonizaron y explotaron a los esclavos africanos para que puedan extraer oro de las minas, es ahí cuando realmente comienza la revolución industrial. La tierra que hoy queremos gestionar fue saqueada con cuerpos negros y marrones, estos cuerpos negros y marrones que han sido esclavizados. Por ello que para Yusof la geología no es neutral. Yusof la llama geología racial o geología de blancos, porque históricamente han concebido la tierra como un recurso para una extracción colonial y racializada. Colonial y racializada. Ah, ya. En ese sentido, bueno, Yusof plantea ello, ¿no? Plantea de que la geología siempre se ha caracterizado por ser racial y hacer una geología blanca, ¿no? Porque él entiende la geología desde un punto de vista histórico. Él va a preferir mucho cómo es que se ha ido desarrollando la ciencia desde el punto de vista histórico, esta ciencia de la geología. Ya concebido, y él entiende de que la geología, esta ciencia, históricamente se ha ido desarrollando más bien como una especie de, se ha ido concibiendo a la Tierra más bien como una especie de recurso, ¿no? Para su propia extracción colonial y racializada. Bueno, aquí te he puesto algo más. La revolución industrial necesitaba carbón, pero antes de carbón necesitaba oro y azúcar. El oro que extraían, por ejemplo, los esclavos africanos de las minas, y el azúcar que también las mandaban a cosechar, a hacer agricultura, ganadería, y todos sus productos se los daban a Inglaterra. Imagínate, no eres dueño de los productos que produces. Algo similar a lo que pasa en Perú hoy en día, ¿no? Todas las materias primas las vienen a extraer y a robárselas, bueno, los capitales extranjeros, ¿no? Los capitales extranjeros. A ver, mira, por ello siempre se va a decir, ¿no? Que Perú supuestamente es un país rico, pero sigue siendo pobre. ¿Por qué? Por culpa de los gobernantes, porque ellos regalan el país. Bueno, mira, aquí el caso, el oro americano, el oro de aquí de América fue extraído por manos esclavas, es decir, por los indígenas, por ejemplo, por los indígenas. Por ejemplo, recuerda el impuesto, el trabajo forzoso de la mita minera, los hacían trabajar a la fuerza a los indígenas con tal de que los hacían trabajar a la fuerza a los indígenas con tal de que, bueno, de que pudieran tener los suficientes alimentos necesarios para seguir comiendo, para seguir comiendo y seguir viviendo. Mira, el oro americano fue extraído por manos esclavas que murieron millones, es decir, la esclavitud y el colonialismo son la condición ontológica del antropoceno. Por ello, la crisis climática tiene un origen inseparable de la violencia racial, de la violencia racial. Y ahí está. Lo más importante, ten en cuenta ello, de que para Yusof la geología racial es una ciencia de blancos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista histórico, la tierra siempre ha sido saqueada. ¿Por quién? Por cuerpos marrones y por cuerpos negros que siempre han sido esclavizados y colonializados. Por ello que aquí dice Yusof, la geología es una relación de poder racializada, no es una ciencia neutral. Las geoformaciones muestran que la Tierra y las relaciones sociales se constituyen conjuntamente mediante procesos de extracción, colonialismo y jerarquías sociales, es decir, jerarquías de poder. Ah, ya. Y aquí te he puesto un ejemplo, mira, la mita minera en Perú, la mita minera en Perú. O por ejemplo, en el caso de Cerro de Pasco, eso es hasta hoy en día. Cerro de Pasco es una de las ciudades más contaminadas de todo el Perú. Es una de las ciudades más contaminadas de todo el Perú. En el caso del Cerro de Pasco, los cuerpos mueren. ¿Por qué? Por la cantidad de plomo que hay en la sangre, que son los mismos cuerpos indígenas que la colonialidad siempre consideró como materia inerte. En ese sentido, la geología es colonial. Ah, ya. Bajo el punto de vista del sentido histórico, la geología siempre se ha caracterizado por ser una ciencia colonial, una ciencia racial, una ciencia de blancos. Y además, a estas personas que se encargan de extraer minerales,
que se encargan de, por ejemplo, de saquear la tierra, a estas personas no son vistos como personas, son simplemente vistos como esclavos, como materia inerte. Ah, ya. Bueno, ese es el concepto de geología racial de Yusuf. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me entendieron? Ya. A ver, vamos con el siguiente autor, que es el último, que es Nixon. Nixon. A ver. Bueno, Nixon, algo característico de este autor que vamos a ver, Nixon, se va a caracterizar este Nixon, ¿por qué? Por este concepto, mira, el concepto de violencia lenta, la violencia lenta. La violencia lenta, te lo voy diciendo como adelanto, es un tipo de violencia que se da de manera gradual, pasito a pasito. Se da de una manera tan imperceptible para el ser humano que es casi invisible, es casi invisible. Y es más, muchas veces la violencia lenta es un tipo de violencia que como el ser humano no la percibe porque es casi invisible, cuando percibe ya sus efectos, la violencia ha avanzado tanto que sus efectos son catastróficos, que sus efectos son desastrosos, que sus consecuencias son enormes. Ah, ya. Eso es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. A ver, Nixon, ¿qué nos dice? Violencia lenta, el tiempo que no vemos. La violencia es un daño, la violencia lenta, ¿qué es la violencia lenta? Es un daño gradual, es un daño acumulativo y casi invisible, que suele pasar desapercibido. Además, esta violencia lenta es más destructiva, ya que no es inmediata o espectacular, sino que opera lentamente a través del deterioro ambiental y sus efectos acumulativos. Ahí está lo que te dije, mira, a diferencia, por ejemplo, de una violencia espectacular o inmediata. ¿Qué significa espectacular o inmediata? Bueno, inmediata, que se puede dar, se da en el diverso instante. El hecho es algo que lo podemos apreciar. Ejemplo, si nosotros tal vez ahorita pasamos por el centro de Lima y vemos de que hay una manifestación y en esa manifestación policías están metiendo balas a un montón de personas. Eso es un tipo de violencia inmediata, se puede apreciar. También es un tipo de violencia espectacular. ¿Por qué? Porque se expresa inmediatamente en el espectáculo de la realidad. Ah, ya. Mira, y este tema del espectáculo, este tema de lo espectacular, hay un filósofo que se llama así, tal vez no lo hayan leído, pero se los comento como dato así. Guy Debord, que tiene una obra llamada, aquí está, La Sociedad del Espectáculo, La Sociedad del Espectáculo. Él habla muy bien estos temas. Este es un excelente libro. Si quieren profundizar el tema de lo espectáculo, de lo espectacular, bueno, recomendaría este libro. Pero ya, sigamos con la clase. La violencia de lo espectacular o de lo inmediato es aquello que lo podemos ver de manera detallada porque es algo que se manifiesta directamente. Pero en el caso de la violencia lenta, no. ¿Por qué? Porque opera lentamente a través del deterioro ambiental y sus efectos acumulativos. Es decir, que se va dando de manera gradual con el tiempo. Por ello que eso dificulta que la sociedad perciba su verdadera gravedad. Por ello, este caso Nixon menciona que uno de los desafíos más urgentes de nuestra era es cómo ajustar nuestra atención en rápida erosión a las lentas erosiones de la justicia ambiental. ¿Qué quiere decir ahí Nixon? Que muchas veces la justicia llega demasiado tarde, en este caso de los procesos de violencia lenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez en el caso de lo que te puse hace un instante, vemos de que estamos pasando por el centro de Lima y vemos que la policía está metiendo bala a un grupo de manifestantes. Esos policías pueden ser ejecutados, pueden ser enjuiciados, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, es un hecho inmediato. Pero cuando la violencia es lenta, cuando la violencia es gradual y es casi invisible, no se puede hacer justicia por lo general, sino que la justicia también es algo lento, también es algo lento. Ah, ya. De modo que la violencia lenta también que ocasiona una justicia lenta. Eso es lo que está diciendo Nixon. Mira, y
Este tipo de violencia lenta es algo que se caracteriza específicamente por parte de los imperios. Mira, el imperio no solo destruye con bombas, el mayor daño del poder ocurre de forma lenta e invisible, no solo mediante hechos violentos. El imperio no solo mata con bombas y ejércitos, mata con lentitud. Ejemplo, el mercurio que sube por el río durante décadas, el plástico que se fragmenta en micropartículas, el glaciar que retrocede 1 milímetro cada año, son formas de violencia lenta, porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a los seres vivos del planeta. Esta violencia es casi invisible, porque nuestra política, nuestra ética y nuestra metafísica están preparadas para el evento. ¿Qué es el evento? El evento es lo espectacular, lo inmediato, por ejemplo, la guerra, el atentado, el golpe, pero no están preparados para la erosión. Ya la erosión vendría a ser ese proceso lento, lento, lento. La violencia lenta. Mira, la sociedad presta más atención a hechos inmediatos que a la erosión continua o a la erosión gradual. Listo, para finalizar vamos a ver la diferencia entre violencia lenta y enclave temporal. La violencia lenta, nuevamente vamos a repetir, que es un daño gradual, acumulativo, casi invisible, a diferencia de la violencia espectacular, que ocurre de forma inmediata y llama la atención. Porque la violencia espectacular se caracteriza ¿por qué? Por verse de manera directa, inmediata, en el hecho. Ay, en cambio, la violencia lenta es algo mucho más destructivo. ¿Por qué? Porque es algo que se va acumulando con el transcurso del tiempo. Ejemplo, otro ejemplo que podría ponerte de violencia lenta, la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono. Ya. Es un tipo de violencia lenta. Enclave temporal. Mira, ¿qué es el concepto de enclave temporal? Los grupos ricos pueden aislarse temporalmente de las consecuencias de los daños ambientales que producen, por lo que no perciben la erosión lenta que afecta a las poblaciones vulnerables. ¿Qué es esto de enclave temporal? Muchas veces, por ejemplo, cuando ocurre un huaico, por ejemplo, en las zonas andinas, ¿quiénes son los más perjudicados? ¿Las personas ricas o las personas pobres que viven en zonas vulnerables? ¿Quiénes son los más perjudicados? A ver, las personas pobres, ¿verdad? Que viven en zonas vulnerables. En ese sentido, las personas ricas no son afectadas directamente por ese tipo de violencia lenta. Ay, mira, para Nixon la justicia debe considerar los daños que aparecen con el paso del tiempo. La verdadera justicia no debería ser también una justicia lenta, sino también debería tener en cuenta la justicia que hay un tipo de violencia que es la violencia lenta, que son los daños que se van desarrollando con el transcurso y el pasar del tiempo de una manera casi invisible. La violencia lenta rompe con la idea de agresor y víctima, rompe con esa idea de que agresor y víctima sufren el daño al mismo tiempo. Por eso el ambientalismo para pobres surge de quienes viven esa violencia diariamente, porque la respiran, la beben y la comen. En este caso, por ejemplo, podría ser el derrame de mercurio tal vez en un río, ¿no? Ese río, la población muchas veces bebe agua de ese río, se baña con ese río. ¿Y cómo se va a bañar con un río contaminado? Si pasa eso, se van a terminar muriendo. Eso es un tipo de violencia lenta. Listo, aquí están las conclusiones. Las conclusiones, Morton, luego las palabras claves hiperobjetos, Chakrabarty, globo y planeta, Yusuf, geología racial y Nixon, violencia lenta. Ahí está. Muchas gracias. Eso es todo la clase del día de hoy. Hasta ahí. ¿Dudas o preguntas?